pues estaremos como enmascarando muchas enfermedades o un síndrome de respuesta inflamatoria o una sepsis, etcétera, una sepsis viral o cualquier cosa. ¿Qué opinión tienes tú al respecto de esto, Loresa? ¿Realmente esto es algo nuevo que nos cantó el coronavirus o es una cosa que tal vez puede estar sobrediagnosticándose y nos olvidamos de las otras enfermedades o el síndrome de respuesta inflamatoria o un choque séptico que nos pueda dar una condición clínica parecida? Y si fuese así, ¿qué harías tú para poder decir esto es un MISC y esto no es un choque séptico usual, etcétera, etcétera? Pues sin duda estamos como en MISC, entonces como en el brote, entonces ahora todo paciente que tiene fiebre, 2 días, vomita o tiene tos, pues hasta que se demuestre lo contrario le ponemos el rótulo de infección por SARS-CoV-2 y MISC. Realmente yo creo que es un acto médico juicioso con una historia clínica importante, no olvidando, como tú dices, que podemos estar cursando frente a un cuadro de neumonía típica de la comunidad normal, que claramente puede llevar reactantes de fase aguda, pero tan solo cuando logramos ver y llenarnos de la clínica, la parte paraclínica, y poder leer ese paciente en forma integral es que podemos hacer, obviamente, la diferenciación. Yo creo que sin duda en este momento, como tú dices, hay un gran boom y a veces olvidamos que hay otras entidades que pueden elevar algunos de los elementos que están, digamos, presentes en MISC, pero que tan solo con un ejercicio clínico, juicioso, es que podemos hacer la diferencia. Yo creo que como todo está en boom, entonces ahora solo pensamos en MISC y en SARS-CoV-2, pero definitivamente no podemos olvidar los pacientes infectados clásicos que siempre hemos tenido. Entonces, pues yo creo que es algo que es esperable, pero que los invito a que hagamos el ejercicio juicioso con los elementos que esperé esta noche, pues entregarlos. No sé si alguien... Sí, te leo aquí preguntas que el chat está activo. Nos habla David Pascual Roja nos habla desde México. Saludos para David, que siempre es visitante frecuente de nuestras reuniones. Gracias por estar hoy. Hace una pregunta y dice, ¿cuándo podríamos considerar que sea mejor usar dosis baja, como la versión americana 2.0 de metilprednisolona, y cuándo podemos considerar que sea más beneficiosa la dosis alta, publicada en el Frontiers? ¿Qué consideras tú de eso, Lore? Bueno, yo creo que lo voy a decir a título personal, como mostré y traté de mostrarlo en la presentación, no hay una uniformidad frente al manejo. Creo que tenemos que ser un poco más, yo creo que la palabra es como, a mi forma de ver, más racionales. Y lo digo porque algunas veces frente a si ponemos ponemos una dosis de 1 a 2 miligramos de metilprednisolona o ponemos un pulso de metilprednisolona. Yo creo que la Sociedad Latinoamericana de Cuidado Intensivo nos pudo abrir un panorama importante y yo lo tomo así, porque lo que a veces vemos es que los niños que llegan con shock, ponemos un soporte vasoactivo y baja. O sea, no todo shock necesita pulso en mi forma de ver. Entonces, porque a veces el soporte vasopresor es bajo, entonces vemos cómo rápidamente quitamos el vasopresor. Yo pensaría, y lo digo a título personal, y aquí hay muchos expertos, estamos en una digamos, en una audiencia nutrida, que creo que podemos debatirlo. En mi forma personal creo que el paciente que cursa con MIS y hay signos de inestabilidad hemodinámica, iniciamos el soporte vasopresor, pero si es una dosis baja podríamos irnos con metilprednisolona 2 miligramos, pero si vemos que el soporte vasopresor aumenta, posiblemente ese paciente sí es el candidato para poner un pulso de metilprednisolona y usar dosis superiores como las que posiblemente pues reporta, digamos, los suizos, 30 miligramos por kilo de pulso. Esa es mi forma personal de verlo. No sé si alguien del auditorio, como les digo, no hay uniformidad, opina algo diferente. Bueno, por ahora nadie se atrevió. Aquí hay una pregunta de Edwin Mauricio nos habla desde Honduras. Y él nos cuenta que ha tenido en su UCI 82 casos críticos de COVID, 35 MISC y se le han muerto 4 niños. Él pregunta, como ya tú hiciste la propaganda de lo que se viene con MISCO, entonces, si encontramos diagnósticos de microangiopatía trombótica en los casos de aquí, y si tuvimos datos de frotis de sangre o médula ósea, ¿y qué reporte tenemos? En los casos de MISCO no tenemos documentado la microangiopatía trombótica porque realmente, siendo muy sinceros, no tuvimos esos datos de los frotis de sangre periférica, no fue una variable que se recogió en los pacientes. Entonces,
no sé si en estos casos hubo documentada una MAT o no. Creo que hubo un niño, en un principio lo interpretaron así y como esto era tan nuevo y estábamos empezando pandemia y tal, le hicieron el manejo, luego empezó a reunir como todas las características de MIS, cambiaron la estrategia, pero igual en un principio ese fue el diagnóstico inicial, ese es uno de los pacientes que tuvimos fallecidos. El doctor Jaime Fernández pide la palabra, dale Jaimito. Hola, viejo Byron, buenas noches. Primero que todo, pues quiero unirme a las felicitaciones que le están dando a Lorena, porque Lore hizo una excelente presentación, muy completa. Y en segundo lugar, quiero darle un agradecimiento muy grande a los 23 coautores de MISCO del país y las 14 unidades de cuidado intensivo pediátrico que participaron. Cuando decidimos trabajar en MISCO con Byron y con Lorena, realmente no pensamos que esto fuera a ser algo que fuera a tener continuidad tanto en el tiempo. Y cuando analizábamos los datos tan interesantes que hemos obtenido, realmente vemos que hay mucha información valiosa que vale la pena analizar. Pero de todo eso, a mí me quedan, de todo lo que hemos podido analizar en MISCO, y de hecho le contestaba ayer a uno de los comentarios que están en el preprint y esperando la revisión por pares que estamos ahorita en ese proceso, varios mensajes importantes. El primero de ellos es que, y creo que ese es un mensaje para toda la comunidad, no solamente colombiana, sino de Latinoamérica, y es que tengamos presente que el diagnóstico, primero, es una enfermedad rara, no es una enfermedad frecuente, pero si en pandemia nos llega un niño con fiebre de más de 3 días y tiene, o tiene alrededor de 7 o 8 años, pues pensemos en MIX como un diagnóstico diferencial. Pero lo más importante, creo yo, es un diagnóstico precoz y una remisión al nivel correcto, adecuado, con intervención adecuada. Cuando nosotros hacíamos el análisis de mortalidad, y tuve la fortuna de trabajar en eso con el doctor Anaya del Rosario y su grupo de bioestadísticos, nos llamaba mucho la atención que los pacientes que se morían o los que se murieron en MIX, primero que todo, la mortalidad fue casi 10 veces superior a lo que describen en Estados Unidos y el Reino Unido, y por eso nos quisimos hacer ese gráfico de radar con Lore, porque realmente la mortalidad nuestra es 10 veces mayor, y eso preocupa mucho. Y cuando veíamos por qué se morían más, los pacientes que se mueren más consultaban más tarde, como muy bien mostró Lore, tenían más choque y adicionalmente ferritina más alta, es decir, la enfermedad estaba llegando como en momentos más tardes a cuidado intensivo. Entonces creo que el primer mensaje grande es ese, es hacer un diagnóstico precoz y tenerlo pues en mente, aunque todo lo que llega con fiebre no necesariamente es MIX. El segundo mensaje grande que yo quiero pues transmitir es ser muy racional en la intervención. La inmunoglobulina, los esteroides y lo demás está basado pues en estudios observacionales. Los ensayos clínicos apenas están haciéndose en este momento, y no es para todos los pacientes. Pues en la recomendación, porque realmente es una revisión narrativa, no es ningún consenso que hacíamos con la Sociedad Latinoamericana, con Roberto Jaborniski de Argentina, con Daniela de Brasil, que Lore muy bien mostró. Realmente quisimos aterrizar un poquito de esas recomendaciones al país, y por eso en la primera tabla mostramos medidas generales, y es que esto no se cura a punta de gamma-globulina, esto se cura a punta de reconocimiento temprano, de una reanimación, digamos, integral adecuada, y reservar para los casos moderados a severos la inmunoglobulina, teniendo en presente el objetivo terapéutico. Recordemos que esa extrapolación que se hizo de Kawasaki, en Kawasaki la inmunoglobulina lo que hace es bajar la frecuencia de aneurismas de un 25% a un 4%, pero no cambia respuesta inflamatoria pues como tan aguda. Por eso ahí comentábamos ayer en el chat un artículo publicado de los ingleses, en donde realmente hay que ver muy bien los desenlaces que estaban evaluando. Y lo otro, lo mismo los esteroides, los pulsos de esteroides solamente para el choque refractario. De resto, recordemos que eso genera un freno medular y unas consecuencias pues muy graves. Entonces, pues nada, el mensaje grande es que lo pensemos, pero que pensemos que también es una entidad rara. Más adelante pues vamos a seguir con la línea de
MISCOAC y MISCOCardio, como ya saben que estamos trabajando. Por eso nuevamente reitero la invitación a todos los centros del país que quieran participar, y creemos que vamos a poder compartir datos muy interesantes pues para todo el mundo, y nuestra respuesta particular en países de medianos y bajos ingresos, donde de repente las facilidades de acceso a los servicios de salud y otras cosas son mucho más complejas. Nuevamente, felicitaciones, Lore, una excelente conferencia. Gracias. Excelente, Jaime. Muy en la línea de pensamiento de lo que acaba de escribir Pablo y Yurika, ambos felicitándote, Lore, por la presentación, como todos los que han escrito, refiriendo y concluyendo muy parecido a lo que acaba de decir Jaime, y es que hay que irlo como titulando, ¿no? Como ir viendo la presentación de MISC. Cuando uno hace la búsqueda en la literatura de MISC, pues uno encuentra de todo, pero la mayoría de pacientes son pacientes que más bien les va bien. Llamaban inclusive la atención unas cosas que a mí me ha gustado chicanear de nuestro estudio, es que de los que más pacientes tienen cuidados intensivos, pues porque fue hecho para cuidados intensivos. Pero cuando uno mira las diferentes cortes, son pocas las cortes con tantos pacientes en UCI, más bien son muchos pacientes de hospitalización. Entonces, Pablo y Yurika, y creo que esto va en línea con lo que dice Jaime, y yo pienso exactamente igual, creo que el tratamiento pues debe ir relacionado con eso, ¿no? No es inmunoglobulina para todos, ni pulso corticoide para todos. Habrá que ver, como tú mismo lo mostraste, el compromiso multisistémico del MIS, lo más frecuente, ¿no? Y lo que más asustaría que será la carditis, el choque, etcétera. Por ejemplo, aquí anotan MIS sin carditis ni choque, pues obviamente vigilar y mirar qué pasa. El paciente con carditis o choque, pues así considerar si va con inmunoglobulina, esteroides bajas. Ya pronto veremos la presentación europea de si realmente la inmunoglobulina será para todo el mundo o no, que creo que la línea de tratamiento será que no. Y luego mirar si ya luego entramos en la otra aventura de Anakin Inra y el resto de cosas, a ver en medio del desespero qué se puede poner para que el paciente no fallezca. En cuanto a eso, ya veremos los datos muy interesantes de qué tan bien o qué tan mal o qué tan comprometidos están nuestros pacientes con el riñón, con el corazón, etcétera. Entonces, creo que eso nos va a dar mucha más luz de hacia dónde debemos guiar toda la terapia y qué tanto es el armamentario pues, para tratar estos pacientes. Lore, muchas gracias, muy interesante. Se pasa siempre rápido el tiempo, pero se ven muchas cosas y aprendimos mucho contigo. Gracias por todo el trabajo que hemos hecho, excelente conferencia, excelente, y gracias a todos por haberse conectado. Hoy fue un día que se conectó muchísima gente de todo el país y gran parte de Latinoamérica. Gracias a todos y nos vemos seguramente en un próximo mes. Lore, muchas gracias a todos los que se conectaron. Feliz noche. Recuerden que esto queda grabado y estará conectado en el blog del doctor Pablo Vázquez. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Gracias, feliz noche para todos.